Sí. Bueno, primero gracias por haber venido, gracias a los organizadores, a Mariana, a Vanina y a Ariel por haberme convocado a dar esta charla, que en realidad me pone contenta porque es un poco volver a casa, ¿no? Así que, bueno, le puse un título seductor para que atraerlos de alguna manera, porque bueno, es una enfermedad que no tiene muy buena prensa, que de pronto la ninguneamos, la desacreditamos, nos molesta, hasta nos fastidia a nosotros los reumatólogos también, porque la verdad es que no tenemos muchas posibilidades terapéuticas, pero me pareció interesante, digamos, mostrarles algunas cositas, porque en esto se está trabajando desde hace muchos años y se sigue trabajando permanentemente, y la idea es un poco, estoy agitada por la corrida, y la idea es un poco cambiar la cabeza, de construirnos, como se dice ahora, como en tantas otras cosas de la vida, y también, bueno, aceptar este desafío, sumergirnos un poco en lo que es la enfermedad y ver qué podemos hacer desde ahí. Bueno, entonces, a ver si pasa. No pasa, a ver. Bueno, acá casi no. Paso por ahí, ahí está. Entonces, bueno, yo planteaba que el primer paso hacia la deconstrucción es empezar a llamar las cosas por su nombre, dejar de decirle artrosis, como habitualmente estamos acostumbrados, y empezar a decirle osteoartritis, o si no, OA para los amigos. El segundo paso, a mi criterio, hacia la deconstrucción es entender que esta no es una enfermedad que se produce simplemente por una degeneración del cartílago, sino que afecta a toda la articulación, a todos los componentes de la articulación, no solamente al cartílago, y por lo tanto desde hace muchos años se plantea que la articulación es realmente un órgano. Entonces el segundo paso hacia esta deconstrucción es entender que es un órgano más, que no está muchas veces descrito dentro de las características de los órganos que componen el cuerpo humano, y que debiéramos empezar a hacerlo, porque así como el tejido adiposo dejó de ser un órgano, un tejido muerto, para transformarse en un órgano activo, y el hueso lo mismo, nosotros también pretendemos reivindicar a la articulación y que empiece a figurar en este cuadro, que nuestro esqueleto no sea solo para sostener o amurar los órganos que tenemos, sino entender que tienen vida propia y que está vinculado fundamentalmente con todo el sistema de nuestro organismo. El tercer paso, entonces, hacia la deconstrucción sería entender que la osteoartritis no es un desorden pasivo y degenerativo, como siempre nos dijeron, una enfermedad por desgaste, sino que es un desorden activo y dinámico que afecta, como dije, toda la articulación. Hace muchos años, cuando la FDA le preguntó a OARSI es un grupo internacional de investigadores sobre osteoartritis, le preguntó qué era la osteoartritis, cómo podía definirla. La definió como una enfermedad progresiva de las articulaciones sinoviales que se caracterizaba por una falla en la reparación de un daño que se produce frente a un estrés, que este daño y que este estrés de alguna manera, ahora voy a comentarles, podía estar vinculados con distintos tipos de situaciones, pero llevaban a una lesión progresiva del cartílago articular y del hueso subcondral, provocando el dolor, la rigidez y la discapacidad funcional que vemos en nuestros pacientes. Como les decía, el daño y el estrés pueden tener un origen biomecánico, pueden tener un origen genético, o pueden tener un origen bioquímico, o todo a la vez. Y, por supuesto, que la enfermedad puede ser localizada, como sabemos, o puede ser generalizada. Cuando antes les hablé del órgano,
Hay muchos artículos en la literatura que plantean que así como el corazón falla, el hígado falla, el riñón hace una insuficiencia renal, bueno, nuestra articulación también hace un fallo, no puede reparar el daño que sufre y por lo tanto claudica y tenemos la artrosis u osteoartritis, como debemos decir. Pasaron muchos años y otra vez la OARSI, que es esta agrupación de investigadores sobre osteoartritis, puso por primera vez énfasis en que esto podría tratarse de una alteración molecular, que después, bueno, tenía su representación anatómica y fisiológica, pero que empezaba siendo una alteración molecular. Y dentro entonces de esta osteoartritis se le encontró, delineó, digamos, aspectos que tenían que ver con lo anatómico, como figuran ahí, digamos, el problema fundamentalmente de la sinovitis que les estuve contando, o la degradación del cartílago, las situaciones fisiológicas que hacen que el cartílago, no sé dónde que hacen que el cartílago esté como más rígido, menos elástico, y fundamentalmente las lesiones moleculares, que son las que se encargaron de describir en esta enfermedad también, igual que en todas las de la economía, ¿no? Ellos han descrito un umbral, o sea que por debajo de esto es una enfermedad subclínica, hasta que por alguna razón se manifiesta la enfermedad, representando entonces el fallo, como les decía, del órgano. Al entender esto, es como que se plantea también la posibilidad, perdón, voy para atrás, la posibilidad de que el paciente no tenga nada y entonces hagamos promoción, digamos, de la salud y una prevención primaria, que el paciente ya tenga una enfermedad subclínica que a veces es muy difícil de dilucidar, ahí es donde tenemos algunas fallas que después vamos a ver, y tratarla tempranamente, y finalmente la prevención terciaria cuando ya la enfermedad superó ese umbral y se manifestó como tal. Muy bien, hay algunos trabajos que se ocuparon de la epidemiología. Este es un estudio que se hizo a 30 años con proyecciones al futuro, donde se ve, digamos, que la osteoartritis es una enfermedad articular más prevalente, que 595 millones de personas con osteoartritis en el 2020 y que va a haber un aumento, y digamos, hubo un aumento entre el 90 y el 2020 de 132%. La prevalencia en las mujeres más allá de los 40 años, quiero mostrarles, ahí está, la prevalencia en las mujeres más allá de los 40 años, lo que pasa en Argentina, que hasta hace un tiempo no teníamos datos y ahora empezamos a tener, y por supuesto la importancia, en este caso está puesta en toda Sudamérica, donde igual que en otros países lo que predomina es la osteoartritis de mano, la osteoartritis de rodilla, la osteoartritis de cadera y después un poco más lejos las demás localizaciones. También es importante, como conclusiones, digamos, de este estudio, que es el gasto en salud, cuidados de salud relacionados con la osteoartritis, y fíjense lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Hong Kong, y lo que dijo la OMS respecto del gasto reportado, digamos, en salud, y que además significa una de las principales causas de discapacidad en personas mayores de 60 años. Este es otro tema muy importante que tiene que ver con la mayor prevalencia actual de pacientes jóvenes, menores de 55 años, con osteoartritis temprana, así la llaman justamente por la edad, que se está transformando en un problema de salud muy importante, primero porque el paciente sufre durante mucho más tiempo y necesita cuidados de salud, y segundo porque esto ocasiona, por supuesto, mayores costos que en los adultos mayores. Es importante que esta situación se está dando, si bien estamos promoviendo una mejor y mayor longevidad, también se está dando porque los jóvenes muchas veces tienen una mala alimentación, sobrepeso, todo lo que estamos viendo, los celulares y la risartrosis del pulgar, la computadora y la osteoartritis de manos. Entonces, bueno, todas esas cosas también están jugando en contra, además de que es cierto que
gracias a todo lo que venimos estudiando, lo podemos diagnosticar precozmente, pero digamos, hay algunos factores que hacen que se haga más, que se detecte más precozmente o que haya más prevalencia de COVID, su articular y lo que les dije del sobrepeso. Otra cosa importante es, ahora vamos a ver, es dentro de la etiología. Ustedes saben que tiene una etiología multifactorial, que hay pacientes que algunos de estos factores los podemos modificar y otros no, que hay pacientes que tienen alguna susceptibilidad genética, que tienen sobrepeso, obesidad, trastornos hormonales, como la mujer en la posmenopausia, la edad, el sexo y la etnia, y algunos factores modificables, como lo que estamos hablando, el sobrepeso y la obesidad, las lesiones articulares previas, ya sea por una injuria deportiva o por alguna acción, los deportes, como dije recién, y la debilidad muscular, todo eso favorece hacia el paciente lo susceptible a tener osteoartritis y también marca el ciclo y la severidad de la osteoartritis. Bien. Claro, claro, fútbol. Claro. Sí, el deporte, el sobreuso articular, Charly García y sus manos. Sí, así es. Es un impacto importante y por qué ese estímulo que tiende a mayor edad sigue siendo. Sería algo contradictorio. Que gente a mayor edad siga corriendo, digamos, bueno, no es lineal esto, qué sé yo, cada paciente tiene una evolución diferente, qué sé yo, algunos harán osteoartritis precozmente y otros por ahí más tardíamente, hay factores genéticos, hay factores, bueno, moleculares, bioquímicos, que hacen que no todo paciente, por ahí ustedes vieron también pacientes que tienen placas desastrosas y no tienen síntomas, o pacientes que tienen síntomas y tienen una placa que no dice mucho. Entonces, bueno, hay como muchos aspectos a tener en cuenta. Pues es una enfermedad verdaderamente compleja que siempre desechamos porque no vende, digamos, pero en realidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, se empezó a dar hace unos años mucha importancia a la condrosenescencia. Ustedes saben que la senescencia que ocurre en todos los tejidos del organismo es la evolución natural de los años, ¿no? Pero que bueno, cada vez, eso lo sabemos hace mucho, hay jóvenes con placas de ateromas, no necesariamente tienen que llegar a tener 70 años. Bueno, acá lo mismo, digamos, se lo llama condrosenescencia, o sea, de alguna manera es la evolución natural, digamos, por la edad, pero en realidad no es solo la edad la que genera la osteoartritis, digamos, hay como muchos otros factores que dijimos, cuestiones hormonales, cuestiones de sobrepeso, cuestiones genéticas, cuestiones traumáticas, pero bueno, poniendo como ejemplo esta condrosenescencia, que yo creo que todos los que tienen osteoartritis la tuvieron independientemente de la edad, es una opinión personal. Lo que pasa es que en realidad hay una gran alteración metabólica del condrocito. El condrocito, ante estas situaciones relacionadas con el estrés, con estrés, ¿no? Que sería el aumento de edad, el sobrepeso, lo que quieran, el trauma mínimo, lo que le pasa a este pobre condrocito es que empieza a tener una disfunción mitocondrial, empieza a cambiar su ADN y empieza a transformarse en un condrocito que hace un fenotipo secretorio de condrosenescencia, caracterizado por la liberación de un montón de quemokines, de citoquinas que son proinflamatorias, proteasas que destruyen el cartílago articular y factores de crecimiento que hace que el hueso trate de alguna manera de reparar esto y después nos encontramos con esa formación de osteofitos y el engrosamiento del hueso subcondral. Entonces todo esto de alguna manera sería como un antecedente de la aparición de la osteoartritis en el organismo. Acá está un poco
ampliado, digamos, todo lo que pasa, la disrupción mitocondrial genera liberación, digamos, de reactantes de oxígeno y de nitrógeno, eso hace que también se dañe a veces el ADN, bueno, y todo un círculo vicioso que tiene que ver con la senescencia del condrocito, pero que está vinculado con la osteoartritis. Acá hay una imagen también para entender que lo mismo, la edad, el trauma, una disminución, digamos, que se produce de la autofagia, hace que ese condrocito se dañe de alguna manera, empieza a funcionar mal, libera enzimas citoquinas inflamatorias, citoquinas que hacen crear un ambiente, digamos, inflamatorio, y eso sigue creciendo hasta generar el daño en la articulación. En algún momento se tuvo la idea de armar como fenotipos, digamos, de esta enfermedad, los que tenían que ver con el trastorno mecánico, los que tenían que ver con el sobrepeso, los que tenían que ver con la edad, con la inflamación, pero todavía esto no se pudo redondear porque hay como mucha superposición entre todos estos fenotipos, y dentro de esos fenotipos hay como endotipos. Los endotipos son la característica molecular de cada fenotipo, donde también hay un montón de superposiciones por los cuales tampoco han podido definir. Pero ¿por qué se los traigo, aunque no está definido? Porque lo que les quiero contar es una cosa importante que nos pasa todos los días y que tiene que ver con el sobrepeso y el síndrome metabólico, ¿no? Como dije al principio, que el tejido adiposo es realmente un tejido vivo que segrega sus adipoquinas. Nosotros alrededor de la articulación también tenemos tejido graso. La más conocida es la grasa de Hoffmann, pero también hay otras cúmulos de grasa rodeando la articulación. Esta grasa empieza, con el paso del tiempo también, empieza a liberar citoquinas y son las adipoquinas, que son proinflamatorios en general, y esta inflamación se desparrama, digamos, por todos los tejidos de la articulación, hacia los meniscos, hacia los sinoviales, el cartílago, o sea que ahí hay una fuente muy importante proinflamatoria que está rodeando en sí mismo la articulación. Entonces, más allá del tejido adiposo aumentado que puede tener una persona con sobrepeso, también localmente, digamos, tenemos tejido adiposo que libera las adipoquinas e incluso por vecindad puede dañar el cartílago. Esto es que el tejido adiposo lo hace porque no son un tipo predispuesto. Yo creo que siempre, porque de hecho la obesidad libera las adipoquinas y daña todo lo vascular y todo lo que sabemos en todos. Claro, porque eso lo iba a decir después cuando les comentara la presentación clínica. Las mujeres, digo mujeres por lo que hablamos de la prevalencia, las mujeres que tienen sobrepeso hacen con mayor frecuencia, digamos, osteoartritis de manos, sin tener que ver con la sobrecarga. O sea, está bien, uno pensaría, bueno, la rodilla por sobrecarga, pero no, también hacen osteoartritis de manos, y esto tiene que ver con toda esta cascada, ¿no?, de inflamatoria, que bueno, me parece que nos pasa en todos los órganos, no solamente en la articulación, pero es importante tenerlo en cuenta y hacer por eso mucho hincapié en que los pacientes bajen de peso. Vuelvo a decir, no solo por la sobrecarga sobre la articulación, sino por el fenómeno proinflamatorio. Después, para sintetizar entonces un poquito, lo que les quería, para sintetizar entonces un poco lo que estoy diciendo, el condrocito está en un estado homeostático hasta que vienen algunos estresores, como dije, que podría ser cualquiera de estos fenotipos. La mitocondria, digamos, cambia, hace un shift metabólico y pasa a ser glucólisis anaerobia. Eso hace que se liberen como muchos más digamos, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Este condrocito, digamos, diferente de alguna manera se expresa generando mucha
mucho más aumento del catabolismo y de la apoptosis, y dañando con todas estas sustancias que les conté que libera, dañando el cartílago. A pesar de que hace todo lo posible, pobre, para reparar, bueno, cae vencido frente a todas las sustancias proinflamatorias que están circulando dentro de la articulación. Bueno, para ver un poquito, dejar las moléculas y ver un poquito los cambios estructurales, bueno, lo que se ve es una hipertrofia primero del condrocito frente a la erosión del cartílago. El condrocito trata de ayudar y salvar, pero después sabemos que no puede. Hay una infiltración vascular importante que sigue trayendo inflamación a la articulación. Hay fisuras, digamos, lineales en el hueso subcondral, empieza a formarse el osteofito también con la idea de reparar, pero bueno, no puede. ¿Y qué pasa en la membrana sinovial? La membrana sinovial, como les dije, también participa de esto, y en la membrana sinovial se empiezan a activar macrófagos que switchean del M2 al M1, que son los macrófagos más proinflamatorios, y siguen dañando la cosa. Y entonces, bueno, vemos todos estos cambios que más o menos ya conocemos. Tanto las gemoquinas como las citoquinas proinflamatorias lo que hacen de alguna manera, no me sé manejar con este coso, liberar, digamos, proteasas, que son las metaloproteinasas, y las agrecanasas que dañan el cartílago. Y aunque hay algunas citoquinas antiinflamatorias dando vueltas que podrían también ayudarnos, esta situación fracasa, y ahí viene lo que hablábamos del fallo de órgano. Muy bien, entonces, esto más o menos ya les conté. Algunas de estas sustancias son las que se pueden detectar en sangre, y por eso muchas veces están buscando biomarcadores para poder ayudar al seguimiento de estos pacientes y al enfoque terapéutico, que después lo vamos a ver. Estas son las gimoquinas, que lo que hacen es atraer entonces las células inflamatorias a la articulación. Y finalmente, saber que también participa de esto el complemento. Algunos factores del complemento están aumentados, otros están disminuidos, pero bueno, de alguna manera colaboran aún más en deteriorar la matriz extracelular y el del cartílago, ¿no? Yendo un poco a la clínica, sabemos que los pacientes se presentan con dolor, con sensibilidad local al tocarlos, deformidades, inflamación y rigidez. Esta rigidez generalmente es al arrancar, como ustedes saben, a la mañana, dura menos de 30 minutos, pero bueno, los discapacita bastante. Más o menos algunas imágenes de pacientes que, bueno, para nosotros no cabe mucha duda de que son manos con osteoartritis, un pie con osteoartritis, rodillas con osteoartritis, pero bueno, si bien no necesitamos radiografías, tenemos que recordar siempre los diagnósticos diferenciales, que serían todos estos: las artritis cristálicas, la artritis reumatoidea, la psoriásica, las reactivas, si bien tienen otras características, pero son cosas que tenemos que interrogar al paciente. Y por supuesto, si se nos hace dudoso, recurrimos a la radiografía en primer lugar, donde vamos a ver lo que decimos siempre: el pinzamiento del espacio, algunas geodas que están por ahí, osteofitos, burnización del hueso subcondral. También tenemos en manos lo mismo, el compromiso de la risartrosis, carpometacarpiana, del primer dedo, de las articulaciones interfalángicas distales. Acá no se ve muy bien, pero la imagen con una erosión central en alas de gaviota, que es característico. Después vemos las rodillas con toda su progresión, las rodillas en valgo, la osteoartritis, digamos, patelofemoral, que es tan grosera en este caso. Bueno, esta es la progresión, digamos, en años de un paciente. Vean cómo se va estrechando la luz y cómo va haciéndose más escleroso el hueso subcondral, los osteofitos.
y otras localizaciones, que paso rápido para apurarme porque sé que hay una reunión ahora con los residentes, pero bueno, hombros, codos, tobillos y por supuesto el hallux valgus. Localizaciones cervicales, lumbares, lugares que siempre nos consultan. Nosotros tenemos un score radiológico para evaluar, digamos, la progresión radiográfica de estos pacientes, así como también hay scores para resonancia, que, bueno, en general los manejan más los imagenólogos. Recurrimos a la tomografía computada cuando queremos ver alguna cuestión de alineación, o más bien los traumatólogos la solicitan, o cuando son pacientes que por algún motivo no pueden realizar una resonancia magnética, la tienen contraindicada, y ven las geodas, la eburización del hueso, osteofitos. Bien. Acá tenemos imágenes de resonancia que nos permite ver la sinovial, nos permite ver el cartílago, nos permite ver las partes blandas, nos permite ver si hay líquido, nos permite a nosotros no, pero en el caso de investigación medir, digamos, la altura del cartílago, ver el edema del hueso subcondral. Bien. Y finalmente la ecografía, que también puede ayudar mostrando, digamos, claramente el osteofito. Esta es una interfalángica distal, el osteofito. Acá hay un poco, ¿no?, de sinovitis, creo yo, doctora. ¿Sí? ¿Y alguna erosión ahí o no veo bien? Bueno, esto es el aporte que nos puede dar también la osteoartritis, la ecografía, cuando tenemos alguna duda diagnóstica. Bueno, ¿qué métodos de evaluación tenemos? Hay métodos subjetivos donde el paciente responde, digamos, en una escala de 1 a 10, cómo anda su dolor, cómo anda su rigidez, algunos cuestionarios ya preformados que se utilizan en general en trabajos clínicos de investigación, que también valoran el dolor, la rigidez y la capacidad funcional del paciente, cuestionarios de calidad de vida y desde el punto de vista objetivo el examen físico, por supuesto, y el diagnóstico por imágenes que les dije recién. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Por supuesto, controlar los síntomas, por supuesto, minimizar la discapacidad, mejorar la calidad de vida y educar al paciente sobre su rol en el manejo de la enfermedad, cosa que es muy importante y que después lo vamos a charlar con más detalle. Hay muchísimas guías que nos ayudan para tomar medidas en cuanto a las recomendaciones que podemos tomar, digamos, para el paciente, ya sea recomendaciones no farmacológicas o recomendaciones farmacológicas. Tenemos muchas guías por supuesto, de la Asociación Americana de Reumatología, de algunas agrupaciones traumatológicas, de cirujanos traumatológicos, guías argentinas, guías europeas. Más o menos lo que les quiero transmitir, porque no vamos a leer guía por guía, es lo siguiente. Primero, que todas, absolutamente todas, ponen en primer lugar, sin duda, el ejercicio. El paciente tiene que estar realmente concientizado de que el ejercicio, quizás al principio de manera isométrica, después isotónica, después con carga, con aeróbico, lo que sea, en tierra, en agua, el ejercicio es fundamental como para preservar la articulación, porque además de nos ayuda, digamos, a tener una fortaleza muscular fundamental para poder seguir usándola sin problema. La otra cosa muy importante es educar al paciente porque tiene que entender de qué se trata su enfermedad, tiene que entender cuál es el pronóstico de su enfermedad, tiene que entender qué cosas puede hacer para mejorar su calidad de vida, ahorrar energía, dejar de sobrecargar la articulación si fuera necesario. Muchas veces aconsejar la necesidad de uso de bastón justamente para evitar la sobrecarga sobre una articulación. Acuérdense que el bastón se usa del lado contrario al que tiene la articulación dañada. Usar a lo mejor rodilleras o usar algunas ortesis en la articulación trapecio-metacarpiana por la risartrosis. Es muy importante que el paciente entienda que tiene que bajar de peso
que tiene que bajar de peso. Hay algunos ejercicios que están desacreditados por los americanos, otros que no. Hay pacientes que se mejoran bastante con el tai chi porque, bueno, ayudaría de alguna manera a ayudarlos a mantener el equilibrio, entonces lo aconsejan. Ellos utilizan desde el punto de vista farmacológico, recomiendan los antiinflamatorios tópicos, los antiinflamatorios orales, digamos, con mucho cuidado y por poco tiempo, que después vamos a hablar, las inyecciones de corticoides, y cuando es en cadera, utilizar la ecografía como guía para poder infiltrarlos. Esto es lo que dicen los americanos. Yo después voy a decir lo que pienso, pero se los quería mostrar. Después están algunas agrupaciones de traumatólogos, que lo importante, y por eso lo traje, no es para que lo lean, sino para que entiendan cómo todos dan importancia a la información y educación del paciente. En esto coinciden todas las guías y en los programas de ejercicio programados, digamos, adecuados, digamos, y con un personal adecuado para que los pueda manejar con corrección. Entonces vuelvo a decir que aunque ellos difieren en muchas otras cosas, como por ejemplo algunos dicen que sí al ácido hialurónico, otros dicen que no, algunos dicen que sí al plasma rico en plaquetas, otros dicen que no, pero bueno, me parece que hay que hacer hincapié en lo importante, que es lo que es seguro, ¿no? Acá, bueno, otra vez una comparación sobre la parte farmacológica, donde ven, por ejemplo, ellos recomiendan el paracetamol como droga de elección, y nosotros también en Argentina. Y quería decirles que el paracetamol no es así nomás, el paracetamol no sirve para nada, medio paracetamol. El paracetamol está demostrado que tiene una acción central también, porque de alguna manera se une a los receptores endocannabinoides centrales, o sea que en realidad no es un analgésico local nada más, sino que tiene efecto central en una enfermedad que, por ser crónica, seguramente está complicado con el dolor ¿cómo se llama? De sensibilización central. Así que bueno, no lo despachemos el paracetamol como si no fuera nada, sino que tiene un uso también importante. Bueno, ellos plantean también los opioides, que después lo vamos a charlar un poquito más. Ya falta poco, no se aburran. Esto también, comparando varias de las guías, fíjense, lo remarqué simplemente para que vean la importancia del ejercicio, la importancia de utilizar cuando es necesario bastones o rodilleras para disminuir la sobrecarga en la articulación, y por supuesto el control del peso. Estas son las recomendaciones EULAR también, que lo que dice es exactamente lo mismo, no se los puse. Y finalmente nuestras guías, que no porque sean nuestras, pero están buenas, aunque no están muy actualizadas en este momento, pero ya va a pasar, ya va a ocurrir, que en realidad resume un poco lo que hacemos y lo que debemos hacer: educar al paciente, promover la reducción de peso, ejercicios físicos, como les dije, isométricos, isotónicos, isokinéticos, y el uso de agentes físicos. Algunos pueden dar alguna mejoría, como por ejemplo el magneto o la acupuntura, acá que la tenemos Eugenia, programas de ejercicios aeróbicos también, que son muy importantes. Y la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es fundamental en estos pacientes, porque no solamente los ayuda a lidiar con las actividades de la vida diaria, los ayuda con accesorios para desenvolverse, los ayuda a proteger las articulaciones, a conservar la energía. La verdad es que les cambia la vida, porque también ellos, a través de la terapia ocupacional, los educan, cosa que a veces nosotros primero no conocemos todo, y además no tenemos tiempo. Entonces, de pronto, que se ponga en manos de una persona especializada en esto, que puede ayudarlo, les cambia totalmente la vida, ¿no? Y después está el tratamiento farmacológico, los analgésicos, que, bueno, en primer lugar el paracetamol, antiinflamatorios por vía oral, que tratamos de usar lo menos posible, y los menos
sabemos todos la historia de los selectivos, los no selectivos son todos una porquería, hay que tratar de usarlos lo menos posible y la menor cantidad de tiempo. Esta cosa del diclofenac potásico también es un verso, porque bueno, igual el paciente puede ponerse hipertenso y puede retener sodio, así que tampoco dejarnos llevar por ese marketing. Los antiinflamatorios tópicos que muchas veces pueden ayudar en rodillas, en manos. En un momento había capsaicina, pero no hay más, ¿no? Me parece, capsaicina. Creo que no se vende más, pero eso era bueno porque tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, bueno, muchas cosas. Después, bueno, los opioides, que bueno, hay toda, yo sé que es más caro y todo, pero hay toda una tendencia a dejar de usar el tramadol y preferir los parches de buprenorfina, que tienen mucho menos efectos adversos. Y bueno, creo que está bueno. El paciente es menos adictivo también, pero tiene mucho menos efectos adversos y creo que es conveniente. El paciente se pone un parche que le dura una semana. Son caros, eso ya sé que son caros, pero bueno, como concepto general, ¿no? Porque la verdad que estamos teniendo una adicción a los opioides tremenda y la estamos fabricando nosotros. Todos los efectos de los AINES, también de los opioides débiles, de hablar de fuertes. Sí. Bueno, y después finalmente el gran capítulo de las drogas modificadoras de la osteoartritis, si sirven o no sirven para ahora vamos a hablar, para nuestra sociedad tendrían efectividad para mejorar los síntomas y reducir la degradación cartilaginosa. En toda la literatura actual, digamos, 2023, 2024, en toda la literatura actual, que hay toda una revisión de estas drogas, a ver, el ácido hialurónico, por ejemplo, inyectable, además de aportar la lubricación que ya sabemos, porque el ácido hialurónico, especialmente el de alto peso molecular, es el que podría perfectamente mejorar un poco la lubricación de la articulación, pero además tiene un efecto, está comprobado, que tiene un efecto antiinflamatorio y que tiene un efecto inhibidor de las metaloproteasas, que son las que deterioran, digamos, el cartílago, que van destruyendo, digamos, el cartílago en la matriz extracelular. El plasma rico en plaquetas, que tan de moda está, también para algunos autores tendría un efecto antiinflamatorio y también tendría un efecto inhibidor de las metaloproteasas, algún papel en disminuir los fenómenos oxidativos que están, digamos, increyendo en esta enfermedad. Bueno, todo entre comillas, hay un montón de sociedades que están en duda, lo recomiendan fuertemente, lo recomiendan condicionalmente, no lo recomiendan, o sea que todavía está eso en veremos, pero al menos están demostrando, digamos, algunas características de la molécula o de las moléculas que podría tener algo de eso. ¿Qué pasa? En la práctica, por donde vos ves pacientes infectados, hialurónico, o con plasma, tienen como, digamos, ¿no? Y a veces a algunos les puede calmar el dolor, pero yo no puedo, no tengo manera de evaluar, porque es una enfermedad como muy larga, donde creo que todos los trabajos son muy difíciles de llevar a cabo, que mejoró el cartílago, no tenemos biomarcador, no sabemos bien cómo evaluarlo todavía. Sí, algunos mejoran los síntomas, algunos no pasa nada, no sé la experiencia de los demás, pero algunos mejoran los síntomas de dolor y algunos no mejoran nada. En realidad, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas podría tener un efecto sobre la interleuquina 1 beta, que es la que un poco también desencadena parte de esto y que tiene que ver con el dolor. Pero bueno, está todo eso en veremos. Yo creo que no te puedo asegurar que mejore la enfermedad estructuralmente, ni que haya un cambio radiológico que podamos evaluar. Es verdad que algunos tienen menos dolor. Sí, mejora y bueno, como no les duele, tienen mejor funcionalidad, qué sé yo.
Y después están las drogas que usamos más allá de las infiltraciones, bueno, también por supuesto las infiltraciones de esteroides, ¿no? De corticoides, eso también se usa, se recomienda no abusar de ellas porque finalmente daña el cartílago, así que bueno, eso tampoco es una solución, puede calmar el dolor, tiene un componente digamos, ¿cómo se dice? Inmunomoderador, el corticoide de alguna manera, o sea que algo de esto podría arreglar, pero bueno, no podemos usarlo a cada rato, no se puede abusar de las infiltraciones con corticoides. Y yendo a las drogas orales, que es así, las dejé para el final para charlar, las drogas orales, como el sulfato de glucosamina, el condroitin sulfato sola, la glucosamina o asociada al condroitin sulfato, la diacereína, que es el atrodar de la industria, o por ejemplo los insaponificables de palta y soja, todos esos, digamos, para resumir, porque cada uno tiene una característica especial, ¿no? Pero todos esos también tendrían, digamos, por ejemplo, más el condroitin que el sulfato de glucosamina y más el sulfato de glucosamina que el clorhidrato de glucosamina, que nosotros no tenemos, pero en otros países se vende en el mostrador, venta libre, cosas naturistas, no sabemos ni cuánto hay miligramaje, no sabemos nada de lo que les venden, así que es difícil no evaluar, pero bueno, todos estos medicamentos lo que hacen globalmente tendrían un efecto antiinflamatorio, participando de la inhibición de algunas citoquinas, participando de la inhibición de algunas metaloproteasas, algunos tienen efectos sobre antioxidantes, ahora que le agregan cúrcuma a estas cosas, bueno, la cúrcuma también tiene un efecto antiinflamatorio y se ha visto que tiene un efecto antioxidante también, inhibiendo la creación de radicales libres de oxígeno. Bueno, todo esto es como que se está viendo y bueno, uno trata de evaluarlo clínicamente a veces porque los resultados de trabajos de investigación no podemos tenerlos. O sea que nuestra sociedad hace 10 años, pero bueno, algo bueno dijo sobre eso, no es que están contraindicados, como dicen los americanos que están en contra de todo esto, nosotros somos un poco más permisivos y a lo largo del tiempo, y por eso digo la literatura reciente del 2024 que actualicé para esta charla, habla, digamos, de que tendrían, digamos, algún efecto antiinflamatorio, antioxidante o inhibidor de las enzimas que degradan el cartílago. Bien, sigo, ¿qué hora es? Bueno, ya termino. ¿Qué pasa con el futuro? Digamos, que es lo que planteaban nuestras guías en el 2010. ¿Qué pasa? Bueno, que nos faltan los biomarcadores para hacer el diagnóstico, para monitorear después el tratamiento y para ver el pronóstico y también para, junto con estos fenotipos que yo les comentaba, para poder enfocar la terapéutica como de alguna manera más dirigida. Todo esto que son otras terapias que se están investigando, inhibidores puntuales de las metaloproteinasas, de la síntesis de óxido nítrico, de factores de crecimiento, todo lo que les hablé recién está todo en investigación. La terapia quirúrgica, por ejemplo, bueno, algunos han tratado de sacar quirúrgicamente de la articulación esos condrocitos senescentes, haciendo como una senectomía, sería, bueno, una senofilia de esos y vieron por lo menos que funcionalmente y sintomáticamente los pacientes mejoraban. Algunos tratan no de sacarlos, sino de dar drogas que impidan que estos condrocitos senescentes liberen esas sustancias que yo les dije proinflamatorias. Es para el futuro, digamos, pero bueno, son cosas que se están planteando, la terapia génica, por supuesto, y también algunas terapias que yo les conté que lo que le pasaba al pobre condrocito, ahora le quedó el pobre condrocito, lo que les pasaba que hace este switcheo metabólico y que de pronto, bueno, están viendo cómo actuar dirigidamente sobre el metabolismo de este condrocito para que no le pase lo que le pase. Son cosas interesantísimas, bueno, para mí me resultan atractivas, pero no sé cuán lejos estamos de conseguirlas y cuál va a ser el resultado verdaderamente. Para terminar, y un poco lo que les decía recién, hay lo que se intenta ahora también, como en
nuestras enfermedades es tratar de intervenir terapéuticamente según el objetivo. Si uno quiere actuar sobre el daño del cartílago, y por eso también tiene mucha importancia lo de los fenotipos, que predomina la inflamación sinovial, quizá tenemos que tratar la inflamación sinovial, predomina el daño del cartílago y del hueso, quizá tenemos que tratar eso, ¿no? O ir enfocándonos en ese sentido como para plantear la terapéutica. Y respecto de los agentes terapéuticos, hay algunos que actúan sobre el deterioro, digamos la degeneración del cartílago, inhibiendo esas enzimas que les dije que lo degradan, o por ejemplo inhibiendo la catepsina, o estas drogas que yo les acabo de mencionar, que nosotros las llamamos cisadoa, que son la glucosamina, el cotinsulfato, la diacereína, todas esas que podrían, como dice acá, evitar el deterioro del cartílago, o si no agentes al revés, que no lo evitan, sino que tratan de regenerar este cartílago que se enfermó, y ahí tenemos varias, entre ellas la que más en investigación está es la espirifermina. Después tenemos algunas drogas que actúan sobre la remodelación del hueso subcondral, que se han probado sin mucho resultado, como los bifosfonatos, pero bueno, estamos en eso. Después bloquear la angiogénesis, esa angiogénesis que yo le mostré en la figurita, que sigue trayendo sustancias proinflamatorias, o inhibir factores de crecimiento nervioso, que uno de los que está en estudio es el tanezumab, que participaría mucho en inhibir el dolor en esta enfermedad. Después están los agentes que tienen que ver con lo inflamatorio, con la sinovitis inflamatoria. Ahí tenemos algunos conocidos nuestros que utilizamos para la artritis reumatoidea, pero que por ahora no han dado muchos resultados. Fíjense acá, inhibidores del óxido nítrico que se están investigando, agentes terapéuticos que entonces impactan también sobre la inflamación, como les dije, estas drogas que nosotros usamos habitualmente, el plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico, y fundamentalmente los que intervienen de alguna manera influenciando, como el ejercicio, la dieta, la vitamina D que está en duda, que también podrían participar. Entonces ya termino diciéndole, ya les conté cuáles fueron las maneras que quería que nos deconstruyamos. Ahora le digo cuál es el desafío a mi criterio que tenemos a vencer, y es bueno tratar de ver en todas las edades de la vida qué cosas podemos hacer para preservar nuestras articulaciones, tratar de pesquisar en los niños displasias de cadera, prevenir el impeachment de la cadera en deportistas, evitar prevenir la debilidad muscular en los pacientes que sufrieron algún trauma deportivo o no deportivo, prevenir la inactividad, el sobrepeso, en las mujeres también posmenopáusicas, la sobrecarga laboral, y bueno, y por supuesto la debilidad muscular y la sarcopenia en los ancianos. Esto es un desafío importantísimo que tenemos que empezar a tomar, ¿no? Porque el segundo desafío que me parece importante a vencer tiene que ver con lo que vine mencionando, de lograr biomarcadores que nos ayuden a diagnosticar precozmente la enfermedad, a hacer un seguimiento cuando ya la diagnosticamos, a evaluar la respuesta terapéutica. Bueno, en camino hacia eso vamos. Y por último, lo que les dije recién, todas estas drogas que se están investigando, incluso célula stem cell, trasplante de células mesenquimáticas y las nanopartículas que de pronto con un carrier van a la articulación y desde ese lugar lanzan, digamos, la droga que uno eligió como para tratar la enfermedad. Así que bueno, estos para mí eran las tres formas de deconstruirnos, las tres formas de desafiarnos, y ahora los saludo con un chiste como siempre. Bueno, nada más.